¿Qué tal, hermanos? Nuevamente Luis Vázquez compartiendo una vez más temas de apologética católica, como siempre. El tema pasado estuve hablando, compartiendo acerca de qué es y para qué es la apologética católica. El día de hoy quiero abundar un poquito más sobre el mismo tema al respecto de la apologética bíblicamente. Para eso me permito mencionar algunas citas bíblicas, pero antes que nada la defensa de la fe también quería compartirles. Jesús, nuestro Padre Dios, quiere que seamos una sola iglesia. El hecho de que haya muchas iglesias, unas católicas, otras pentecostales, unas adventistas, es estar separado de lo que Jesucristo quiere. Quiero recordarles el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el versículo 21, se los voy a leer. ¿Qué habla Jesús al respecto? Estaba él orando a su Padre y dice la misma palabra. Recordemos, Juan 17, capítulo 17, versículo 21. Dice así, a partir del 20, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, por mi palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta, los cristianos estamos haciendo un escándalo en esta religión por tanta separación, por tanta desunión. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Para que crean que el Padre envió a Jesús, necesitamos que también nosotros como cristianos demos testimonio de que somos uno solo, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Por ahí en algún texto de la Escritura se habla de que tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús está hablando de otras ovejas que también viene por ellas, que no son de ese redil, pero también viene a rescatarlas. No son de su iglesia, pero también viene a rescatarlas. La salvación es para todos, hermanos. Entonces hay que estar conscientes y nosotros debemos aprender la apologética no solo para defender esa fe, sino para invitar a la unión entre cristianos, para poder hacer que muchos católicos que ya estamos aquí dentro de la iglesia, primero que nada, no nos vayamos, no nos salgamos de la iglesia. Y la segunda, si podemos hacer que alguno de ellos regrese a nuestra iglesia, excelente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No con el sentimentalismo, yo les hablaba la vez pasada, no con una palmadita, no, desgraciadamente no son con cuestiones humanas. La misma palabra de Dios es la que nos va a ayudar a traer a una persona a ese redil, a esa iglesia que Jesucristo nos dejó, para que seamos uno, como el Padre Jesús es uno solo. Para esto, empezar a estudiar apologética y compartir lo poco o mucho que se va aprendiendo, da miedo. El hecho de estar yo grabando este video me da nervios y todo, porque tal vez no estoy muy familiarizado, pero tengo que hacer caso a la misma palabra de Dios. Y tengo una hermosa cita donde Jesús me habla, y te habla a ti que me estás escuchando, a que sigas estudiando, a que sigas compartiendo. Cada vez que tengas temor a hablar de Cristo, recuerda Mateo 14, 27. ¿Y qué nos dice Mateo 14, 27? Al instante Jesús les habló diciendo, ánimo, soy yo. Y la palabra clave, no tengas miedo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No tengas miedo. Sí, a veces da miedo. A veces no queremos por muchas circunstancias, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo a pesar de las críticas que vamos a recibir. Yo también he recibido críticas, a veces de las personas que menos me espero, pero bueno, a veces piensan que la apologética puede ser una cuestión de fanatismo, pero créanme que no. Sí, por eso yo les hablaba en el video pasado, tratar de ser humilde. Ya nos vieron el Papa Juan Pablo repitiendo las palabras del Papa Pablo VI, si no mal recuerdo, las características de una apologética, ¿no? Mansedumbre, claridad, todas esas cuestiones que tenemos que aprender para poder transmitir o dar apologética, ¿verdad? Tenemos algunas citas, me voy a permitir leerlas, compartírselas a cada uno de ustedes. Que dice así, recordemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Por qué es importante la apologética? Dice así, toda escritura es inspirada por Dios y propia para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a los buenos en la justicia o virtud, en fin, para que el hombre de Dios o el cristiano sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para convencer, para dirigir. Muchas veces hay otras traducciones que dice para debatir. Claro que sí, debatir no significa pelear, ofender al prójimo, no, mira, por esto y por esto y por esto, Dios nos enseña esto y esto y esto, ¿va? Entonces, aquí esa cita pues es lo que nos habla, ¿no? Toda escritura es útil, toda escritura, la palabra de Dios es útil siempre, todos los días, en todas circunstancias, siempre va a haber una manera en que Dios nos va a hablar a través de su escritura, de su santa palabra, porque recordemos que muchas veces cuando nosotros oramos, le hablamos al Padre. Cuando estamos en oración nos dirigimos al Padre, y cuando leemos su palabra, lo escuchamos. Ahí está la voz. Cuando yo oro ante mi Dios, yo le hablo, yo le manifiesto, le pido, le agradezco. Y cuando escucho su palabra, cuando la estudio, cuando la leo aquí, lo estoy escuchando a Él. Grábense esa bien. ¿Va? Segunda lectura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 16 y 17. No, esa ya la leí. Es Tito 1:9. Dice así: adicto a las verdades de la fe, según se le ha enseñado a él, a fin de que sea capaz de instruir en la sana doctrina y redarguir a los que contradijeran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero ver la manera de ver si se las leo en otra versión. Permítanme un segundito. Ok, ya la tengo. Dice así: que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que le atacan. Palabra de Dios, te alabamos. Aquí no lo dice bien, sepa rebatir a los que la atacan. Conozco católicos
desgraciadamente, los conozco, me ha tocado y me da tristeza, católicos. No necesitamos hermanos de otras iglesias. Los he escuchado y he tenido que llegar a debatir, donde dicen que María no es virgen. Y te quedas asombrado de cómo dentro de nuestra misma iglesia hay personas que ya tienen un pensamiento que no es católico. Se dicen católicos, pero ya no es, ya tienen ahí sembrada cosas que ya no son católicas. Porque decían, pues es que ¿qué tiene de malo? Pues si José y María eran esposos, no hubiera tenido nada de malo y bla bla bla. Eso encierra mucho. Eso va a ser uno de los temas que voy a tratar de exponerles aquí. Entonces vean la situación. Dentro de nuestra iglesia conocemos gente, hermanos de nosotros, que ya traen una doctrina protestante, ideas protestantes. ¿Por qué? Porque a veces la música protestante nos va cambiando nuestra mentalidad, a veces escuchar prédicas protestantes. Estamos aprendiendo una fe que no es la católica y nos empiezan a quitar todo eso a nosotros. Entonces ahí está una de las situaciones que por eso es bueno la apologética, ¿sale? Y en la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Bien entendido ante todas cosas que ninguna profecía de la Escritura se declara por interpretación privada, porque no traen su origen las profecías de la voluntad de los hombres, sino de los varones santos de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos interpretar la Escritura por nuestra cuenta. Me tocó a mí, conozco una persona, un amigo, un conocido, que lee la Biblia, la estudia por su propia cuenta. Él no creía ni en la iglesia, ni en los sacerdotes. Para él la Biblia pues, es algo muy bueno, pero Dios te da la inspiración. Sí te la puede dar, pero no es cualquier cosa. Hay que estar siempre bajo la tutela de nuestra iglesia, porque ella es la encargada. Ahorita vamos a abundar eso. Y en Cantar de Cantares, no sé si han leído un poquito, yo no he leído mucho, me falta todavía, pero él me decía que hablaba, así se los voy a decir, del sexo oral en Cantar de Cantares. No, es que ahí habla del sexo oral. ¿En dónde? Le dije. No sé, pero ahí habla, léala y usted se va a dar cuenta. Dije, no puede hablar de eso. ¿Qué está pasando? Que está malinterpretando la Sagrada Escritura. ¿Con qué espíritu? Vaya usted a saber. Pues al menos el espíritu de ignorancia, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con la interpretación de la palabra de Dios. ¿Va? Dice ahora, les voy a leer otra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, les voy a leer desde el 15 para ver el contexto. Y creed que es para la salvación con la longanimidad o larga paciencia de nuestro Señor, según que también nuestro carísimo hermano Pablo les escribió conforme a la sabiduría que se le ha dado, como lo hace en todas sus cartas, la sabiduría de Pablo en todas sus cartas, tratando en ellas esto mismo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los indoctos, o sea, los pocos conocedores e inconstantes en la fe, pervierten de la misma manera que las demás escrituras, de que abusan para su propia perdición. En otras versiones, les voy a leer la latinoamericana. Esa me gusta mucho cómo lo dice.
Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3:16. Les voy a leer desde el 14. Dice: con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Pablo tenía una sabiduría. Pablo con esa sabiduría escribió, ¿sale? Es lo que nos está diciendo ahorita la palabra. E insiste sobre esto en todas sus cartas. ¿Quién lo insiste? San Pablo. Pablo con su sabiduría, la cual escribió, insiste esto en todas sus cartas. ¿Qué cosa es lo que insiste Pablo en todas sus cartas? Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios, te la vamos a dar. ¿Qué explicación se necesita ahí? ¿Se acuerdan lo que les comenté de esa persona que decía supuestamente en Cantar de Cantares? ¿Qué explicación? No hay. Mala interpretación. Por eso nos lo dice muy bien Pedro en su segunda carta. Segunda carta de Pedro 3:16. ¿Sale? Que tengamos cuidado. San Pablo, él repite las palabras de San Pablo que nos decía que tuviéramos cuidado con lo que leemos para que no lo interpretáramos, porque las torcíamos. Eso es lo que hoy día está pasando. ¿Por qué? Por falta de una buena apologética. La sana interpretación. Para la sana interpretación hay ciertas cosas que debemos de tomar en cuenta. Pero bueno, me voy a permitir compartirles algo acerca del curso, de este libro del curso de apologética. Pero antes que nada dice: hay ciertas reglas que tiene la interpretación de la Biblia, donde aquí nos repite el mismo versículo. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Sépanlo bien, nadie puede interpretar a su gusto una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana. Es profecía. El profeta es el que habla de parte de Dios. A veces confundimos que un profeta, no, las profecías de Nostradamus, no, es el futuro, lo que va, no, la profecía es dar un mensaje de parte de alguien, ¿verdad? En este caso de Dios, está profetizando. Recordemos a Ezequiel 37, que le dice Yahvé a Ezequiel, profetiza a estos huesos secos y diles. ¿Y qué hacía Ezequiel? Repetía las palabras que le había dicho Yahvé. Profetiza, diles. ¿Sale? Sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Hay una regla, hay una parte donde dice, del mismo Dei Verbum, dice que la Biblia se ha de interpretar a la luz del Espíritu Santo, por quien fue escrita. La Sagrada Escritura dice: si hay un tema de cuidado cuando nos adentramos al estudio de la palabra de Dios, es el de la interpretación. Ese es un tema de mucho cuidado. No es lo mismo interpretar un artículo de la Constitución política o interpretar una opinión personal de alguien que interpretar la palabra de Dios. Se requiere mucho cuidado porque no podemos hacer decir al Señor cosas que Él no ha expresado. ¿Va? El mismo hecho que la Escritura se fuera formando en forma progresiva durante diversas épocas y por diferentes autores, nos tiene que llevar a una visión crítica a la hora de interpretar lo que allí está consignado. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasaría si no se hubiera escrito la Biblia toda, que todavía no estuviera conformada la Biblia con todos, que en estos momentos
Pablo estuviera escribiendo en este 2020, ¿qué escribiría? ¿Qué forma de hablar tendría? Tal vez para hacerse entender. Por ejemplo, ¿qué decimos nosotros, verdad? Aquí en México, no, pues ya colgó los tenis. Es decir, ¿qué sabemos que quiere decir que ya colgó los tenis? Pues que ya murió esa persona. Entonces, si esto lo quieren de aquí a otros 2000 años, que se escribió que Luis ya colgó los tenis o colgó los tenis después de la pandemia, caray, pues qué pensarían, pues colgó unos tenis después de la pandemia, ¿verdad? No, colgó los tenis, murió a causa de la pandemia, después de haber pasado la pandemia, vete a saber, ¿no? O sea, eso es lo que hace la Biblia, que a veces sea delicada la interpretación. Jesucristo dice, nunca mandó escribir nada. Jesucristo mandó escribir. Vayan repartiendo Biblias. Así dijo. ¿Verdad que no? Todo el evangelio que tenían los apóstoles en su corazón, porque ellos lo oyeron de Jesús. El evangelio, todo lo que dijo Jesús, lo tenían aquí en su corazón. Fue escuchado de viva voz por el Maestro. Ellos mismos eran el evangelio hecho carne, por decirlo figuradamente. Ellos eran el Nuevo Testamento. ¿Quiénes? Los apóstoles. Con el tiempo, cuando empezaron a escribir los libros del Nuevo Testamento, los mismos apóstoles sí sabían cómo interpretar lo que estaba escrito, ya que ellos mismos tenían el mensaje en su corazón. Por este motivo, la interpretación de la palabra no podía quedar exclusivamente a los apóstoles. Si morían, moriría la vivencia del Evangelio. Ellos transmitieron enseñanzas a sus sucesores, los obispos, así que la manera de interpretar las Escrituras quedaría a mano de estos varones, ¿va? No es cualquiera el que va a interpretar la Sagrada Escritura. Por ejemplo, interprétame Apocalipsis. Hay muchas cosas que no se han podido. Hoy en día la Iglesia no interpreta la Escritura a la luz de ella misma, pues la misma Biblia nunca ha expresado su autosuficiencia. El mismo caminar de la Iglesia ha mostrado las pautas que se deben seguir para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Son herramientas que hoy tenemos en día para el correcto entendimiento de la Biblia. Esto es muy importante. Recuerden estas palabras, grábenlo, no sé, apúntenlas. Las pautas, las reglas, las herramientas para interpretar la Sagrada Escritura son algunas que les voy a mencionar. Esta palabra, exégesis. ¿Qué es la exégesis? Se basa en entender lo que el autor quiso decir realmente en su momento. Para poder penetrar en este sentido, los exegetas deben valerse de la fecha de narración del pasaje. Indica la cronología que narra el texto. Por ejemplo, Isaías profetiza el nacimiento de Cristo durante el reinado de Ahaz en Judá. Lo que yo les decía, 2000 años después, Luis colgó los tenis. Eso es lo que nos ayuda, ¿sale? A interpretar. Fecha de redacción. ¿Hace cuánto? Pues en el 2020. ¿Qué pasó en el 2000? Hubo una pandemia donde miles de millones de personas murieron. Corresponde a la época en que se escribió el texto. Por ejemplo, la creación del mundo en 6 días corresponde al siglo V antes de Cristo. El Apocalipsis durante las primeras persecuciones romanas. Esto es después de Cristo. ¿Sale? Historia del autor. Corresponde a quién lo escribió, a quién escribió el libro, su lugar de nacimiento, su clase social, su visión. O sea, cómo pensaba esa persona, ¿no? Por ejemplo, no es la misma visión ahorita de aquellos que escribieron la escritura, la palabra de Dios, porque ahorita no escribimos. ¿Qué hacemos? Lo hacemos a través de las redes sociales, como esto, ¿va? Dice, Mateo le escribe a los judíos para mostrar a Jesús como Mesías. El autor de la carta a los hebreos debía ser un sacerdote de Leví. Isaías era de clase adinerada. Formas literarias de la época. Es entender la forma típica de narración de la época de redacción. Por ejemplo, el relato del diluvio es tomado de los poemas babilónicos y sumerios de un diluvio anterior. Lengua de la escritura. Eso es bien importante y todo católico y todo no católico debemos de saber
Conviene estudiar el idioma original del texto, ya que las palabras que en español pierden parte del sentido original, por ejemplo, esta es bien importante, en la Anunciación el ángel le dice a María, llena de gracia. Esta palabra en su original encierra un sentido mucho más profundo que simple gracia. Con la exagesis no corremos el riesgo de hacer decir al texto lo que no quiso decir. Quiero hacer una pausa en esta parte. Dice la Anunciación del ángel, le dice a María, llena eres de gracia. Hay una palabra en hebreo donde esa palabra en hebreo abarca llena de gracia, pero antes, durante, después, en todo. O sea, abarca los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Todo el tiempo, todo el momento llena de gracia. Si no podemos comprender eso, es cuando vamos a malinterpretar la misma escritura. Los sentidos de la Biblia, esa es otra. Siempre se han distinguido los sentidos de la Biblia a la hora de interpretar el texto. El literal y espiritual. El sentido literal enmarca lo que realmente significa el texto a la luz del contexto de lo que rodea. Es el sentido sobre el cual se basan los demás. Sentido alegórico, sentido moral y anagógico. ¿Sale? Esto es muy importante para poder comprender los temas. Por estas partes, esto que no se estudia, esto que no se conoce, vienen los errores en la interpretación. Por ejemplo, la virginidad de María. Muchos, ¿qué dice la misma escritura? No, pues, ¿qué no es el hijo de María y no son estos sus hermanos? Santiago nombra a 4 o 5 de sus apóstoles y los nombra como hermanos. Entonces, ¿qué pasa? El día de hoy pensamos que son sus hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué tiempo se escribió, en qué idioma se escribió. No existía la palabra primo, no existía la palabra sobrino, muchas palabras hacían falta. Es por eso que el día de hoy no podemos o podemos malinterpretar la Sagrada Escritura. En muchos de los temas más atacados por los protestantes y católicos, como les decía, que no sabemos dar razón de nuestra fe, es por ejemplo el tema del purgatorio. Hay mucho católico que no cree en el purgatorio, es más, ni en el infierno. Dicen muchos, ¿han escuchado? No, el infierno está aquí. Aquí es donde se vive el verdadero infierno. Híjole, qué bueno fuera. Las imágenes. Es que yo ya leí en la Biblia que dice en Éxodo 24, no harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo tengo la imagen de mi virgencita, y sí es cierto, yo me le postro a esa imagen. Estoy adorando, estoy cometiendo un pecado por eso. Eso nunca me lo dijeron en mi iglesia y hoy conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Ahora me voy a otra iglesia donde no me mientan, porque en esa iglesia nunca me dijeron la verdad. Esas son las cosas en las que caemos muchos de los católicos por ignorantes. ¿Bautizar niños? Pues, ¿dónde dice en la escritura que se bautizaron niños? Si Jesús nos puso el ejemplo. Jesús se bautizó a los 33 años. ¿Por qué hemos de bautizar niños? El Papa, ¿dónde dice que es el vicario de Cristo, el Papa? ¿Dónde dice que porque es autoridad? Es más, porque hay tanto sacerdote, tanta, ¿cómo se dice? Las personas que tienen rango, ¿verdad? Que hay muchos rangos dentro de nuestra iglesia. ¿Dónde dice eso? El celibato sacerdotal, ¿no? No, si ahí dice que sean casados, por ejemplo, cómo se han de escoger los obispos, que sean casados, que tengan hijos, que no sean bebedores de vino, y lo mismo lo dice la escritura, y es donde dice uno, caray, sí es cierto. La confesión, ¿cómo me voy a confesar yo con un hombre igual que yo de pecador? No. La virginidad de María, los dogmas, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? A ver, dime. ¿Dónde dice la palabra católico? Dime. Muchas cosas. ¿Dónde? El Vaticano. ¿Qué las cosas que hizo el Vaticano? Todas esas cosas son las que nos vamos a ir adentrando poco a poco y tema por tema. A continuación, después de este pequeño esta introducción de 30 minutos, pasamos con imágenes. Va a ser el primer tema, imágenes. Así que esta es la primera parte de mi video. Vamos a ver la segunda parte, donde vamos a hablar acerca de las imágenes. ¿Sale? ¿Es idolatría tener imágenes?
Entonces ya vimos la interpretación, hay que saberla hacer con esas normas que nos pone la Iglesia. Así que tengamos mucho cuidado de todo esto. Lo que es la exagesis, los sentidos de la Biblia, la hermenáutica, son cosas que vienen dentro o que son cosas que necesitamos saber para poder tener en cuenta bien lo que es la Sagrada Escritura, la buena interpretación, ¿sí? Porque, miren, vamos a escuchar, a leer acerca de las imágenes, que es algo que quiero abundar un poquito, en donde la misma Biblia nos lo dice bien claro. ¿Y por qué nosotros, los católicos, supuestamente estamos siendo idólatras? Eso es de lo que más vamos a tener el ataque. Dice, Éxodo capítulo 20, versículo, vamos a empezar desde el versículo 1, porque quiero que se aprendan una frase. Un texto fuera de contexto nos da un pretexto. A veces podemos leer solo un versículo sin ver lo que dice el antes o el después y malinterpretar. Eso también es muy importante. ¿Sale? Por ejemplo, en el tema de la mediación, ¿verdad? Es que ¿por qué le piden a María si hay un solo mediador? No tienen por qué pedirle a María ni a los santos que intercedan si el único mediador es Jesucristo. Y tú lees la escritura y sí es cierto, el único mediador. Pero ¿qué dice antes?